¿ya? Así Zoom me lo hace el video, me da porciones del video al final, ¿ya? ¿Por qué les digo todo eso? Porque a veces voy a cortar y tal vez me olvide volver a grabar, ¿ya? Entonces, si cuando corte y me olvide volver a grabar, me interrumpen nomás para que hacerme recuerdo que no estoy grabando, por favor. Eh, entonces tenemos, está acá. Ahora vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas, ¿ya? Lo que ya han visto ustedes, el seno, coseno, tangente, han debido ver en algún momento, ¿ya? Pero lo han visto de manera superficial, ahora vamos a ver entendiendo de dónde sale, ¿ya? Eh, entonces, tac, 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 un momentito, ¿dónde tengo esto? Ta, 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 ta. Ya, entonces, tac, tac. Retomamos del video que han visto, que han trabajado. Acá el círculo unitario, ¿ya? El círculo unitario, ¿qué es? Es un círculo que tiene radio igual a 1. Esa es la base del círculo unitario. Luego vamos a tener estos puntos en el círculo, los cuales dependen directamente del ángulo que hemos definido. Tengo acá un ángulo de rotación alfa, ¿ya? Eso me va a definir un punto en el círculo, el punto P. Cuando yo a este punto lo proyecto en el eje X, esto de acá mide algo, ¿ya? Esto de acá mide X centímetros, ¿ok? Pues a esa medida es lo que vamos a decir que es el coseno de alfa. Así estamos definiendo la función coseno. Yo me dibujo un círculo de radio 1, ¿ya? Y para un ángulo que va a ser 2/3 de radianes o tal vez 120 grados, ¿ya? Mido y lo que mide, a eso le voy a llamar coseno. Lo mismo voy a proyectar, voy a tener acá una distancia y esa distancia y es lo que se define al seno. Esto solo cuando el círculo es unitario, ¿sí? Radio 1, ¿ya? Tac, tac, círculo unitario. Voy a dibujar acá el ángulo, ya para empezar, alfa. Entonces, esta proyección es coseno de alfa y esta proyección es seno de alfa. Solo si el radio es 1, es decir, que esta distancia es 1, esta distancia es 1, esta distancia es menos 1, esta distancia es menos 1, ¿ya? Así se definen estas funciones. ¿Qué más quiere decir acá? Acá introduzco algunos términos, ¿ya? Algunos términos importantes son lo que vienen a ser los cuadrantes. Seguro han escuchado tal vez algunos de ustedes. Tenemos 4 cuadrantes, ¿ya? 1, 2, 3, 4. 4 regiones. Esta de acá es el primer cuadrante, esta de acá es el segundo cuadrante, esto de acá es el tercer cuadrante y esto de acá es el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, siempre que les hablen de cuadrantes, se refiere a eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tac, 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 tac. Y bueno, y es así como se definen estas funciones seno y coseno. Este es el de donde nace todo, ¿no? Agarro mi círculo de radio 1 y digo, ok, esto de acá, por ejemplo, es 30 grados. 30 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el coseno de 30 grados? Pues en este círculo que me he dibujado, ¿qué tengo que hacer? Con una regla, mido esto. Y resulta que midiendo eso, me va a dar eso, coseno de 30 es raíz de 3/2, que esto creo que es
83, no sé, por favor corríjanme, pueden sacar cuánto es coseno de 30. Entonces, midiendo eso con una regla, me diría 0,82. Y luego, ¿cuánto es el seno de 30? Pues en este círculo que me he dibujado con una regla voy y mido esta distancia y eso me va a dar 0,5. ¿Ya? ¿Cuánto es esto, perdón? ¿Cuánto les dan los calculadores? Cero coma 0,15. 0,815. ¿Pueden repetir, por favor? Me sale a mí 0,86. Sí, creo que es esto. ¿Ya? Ahora, esto también es importante. ¿Qué otra definición es importante acá? Los signos. Por convención, todo lo que esté a la derecha va a ser positivo. Todo lo que esté arriba va a ser positivo. Todo lo que esté abajo va a ser negativo y todo lo que esté hacia la izquierda va a ser negativo. ¿Ya? Eso es importante. Los signos. Acá podríamos ver que en este ejemplo tengo que ambos son positivos. Tanto el seno está en la parte de arriba como el coseno en la parte derecha. En este ejemplo, ¿qué podemos decir del seno y el coseno? En este visual podemos ver que el coseno, que X, va a ser negativo. Y que Y, que es el seno, va a ser positivo. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Entonces, esto de acá tenemos... Entonces acá está lo mismo que he mencionado, ¿ya? Seno, coseno. Es la manera de definir, ¿ya? Entonces esta función va desde los reales hacia los reales, por si acaso, ¿no? Siempre definimos de dónde partimos. Estoy partiendo de los reales. Alfa está en los reales y me voy a dónde? Al seno de alfa, que son medidas, ¿ya? Que también son los reales. Ahora, acá está lo que les he dicho que tenemos que remarcar, los signos. Acá tengo un ángulo donde el coseno es positivo, ojo, y el seno es negativo, ¿ya? Va a ser negativo. Eso tienen que visualizar porque ustedes del análisis visual van a sacar los signos. Más, y acá el seno es también positivo. Y este es el mismo que ahora acá. Aprovecho para decir esto. Nosotros hemos analizado antes un ángulo de este tipo. Esto de acá, nada más. ¿Ya? Y ese ángulo me da ese seno y ese coseno. Fíjense ahora que no es el único ángulo para este punto. Si yo hago esto y aparte doy una vuelta más, o aparte doy otra vuelta más, dos vueltas más, es un ángulo. ¿Ya? Y el coseno de ese ángulo, o sigue siendo el mismo punto, el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo siguen siendo lo mismo. Es decir, para diferentes ángulos se encuentran las mismas funciones trigonométricas. Ahorita vamos a ver más en detalle eso. Ok, entonces no se olviden de que es muy importante analizar los signos de los ángulos, de los senos y cosenos de los ángulos y de las funciones trigonométricas. Ahora acá hay una propiedad que alguna vez han visto. El coseno cuadrado más el seno cuadrado de alfa es 1. ¿De dónde sale eso? Viendo el gráfico, analizando lo que viene en la pantalla, ¿alguien me podría explicar de dónde sale esta ecuación? Que no es algo que sale
por arte de magia. Vamos con Jade primero. Ok, como dice ahí, sale del teorema de Pitágoras y ¿Ya? que en álgebra, bueno, cuando llevamos triángulos rectángulos es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa, que en este caso el coseno y el seno son catetos y el 1 es hipotenusa. Exacto. ¿Ya? Tal cual como lo ha hecho Jade. Vemos que en nuestra definición existe este triángulo, ¿ya? Y es un triángulo rectángulo, donde esto de acá, en el contexto voy a extraer, ¿ya? Voy a extraer ese triángulo. Esto de acá es el seno, definición. Esto de acá es el coseno, definición. Por definición, el radio es 1, porque es círculo unitario. Todo lo que estamos viendo como definición es para el círculo unitario. Y esto de acá, ¿qué es? Es el cateto. Si esto es alfa, es uno de los catetos más precisos, el cateto opuesto. Esto de acá, ¿qué es? Es el cateto adyacente, ¿no? Y esto de acá es el lado más largo. Sabemos que esto es la hipotenusa. Y por triángulos, la hipotenusa al cuadrado más la suma de los catetos al cuadrado es igual a 1. Reemplazando, tenemos que 1 al cuadrado tiene que ser igual al coseno al cuadrado más el seno al cuadrado. ¿Ya? De ahí viene esta fórmula que es para cualquier ángulo alfa. Ahora, sabemos que el seno es esta proyección. ¿Ya? Entonces yo hago rotar, déjenme ver, tac, tac. Está en pi, radiancia, ok. Yo hago rotar un poco y tengo este ángulo alfa, ¿ya? Este ángulo alfa mide algo, mide 0, déjame ver, 6, digamos que mide esto más o menos creo que es pi entre 4, 0,8 más o menos, ¿ya? Este alfa es 0,8, ¿ya? Entonces, esta medida es ese alfa, es ese 0,8. ¿Cuál es el seno? Es esta distancia, es esta distancia, esta distancia. Pongo este punto, ¿ya? Sigo haciendo rotar. Hago rotar más. Mi ángulo alfa es esto de acá. Creció casi a pi medios. Pi medios es 1,5 más o menos. Ahorita mi alfa está en 1,4 más o menos radianes. Entonces, esta distancia es 1,4 radianes. Y veo su proyección vertical, es el seno. Esta medida es cerca 1, cerca 1, tac. ¿No? Tenía este punto antes, ahora tengo este de acá. Sigo haciendo rotar. Sigo haciendo rotar, ¿ok? Este ángulo ya está creciendo, es ahora más, es como 1,5 más 0,8, como 2,3 radianes más o menos, ¿ya? Acá voy a tener una distancia alfa, que va a ser más o menos 2,3 más o menos, ¿ya? Radianes. Y para esa distancia 2,3 veo cuál es su proyección vertical, es esto de acá, es esto de acá, y sé que esta proyección es el seno del ángulo, entonces eso de acá lo pongo acá y tengo este punto. Tenía este antes, ¿ya? Y así hago para muchos puntos. Otro, digamos, interesante sería que acá ya tengo un alfa, tengo ya un alfa que es más de pi, más de 3,14, es como un 4, algo creo. Entonces, toda esta distancia ya es 4, algo, ¿ya? Como algo, más o menos. Y para ese 4, algo me fijo, ok, proyecto, tengo el seno de alfa, que es una distancia negativa. Es una distancia negativa y tengo este punto. Entonces sí, así he ido recopilando varios puntos. Y así recopilando varios puntos, varios alfas, es como logramos graficar, digamos, pues, encuentro todos estos puntos, tac, 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 de la manera que les he dicho, y así podemos entender el comportamiento del seno. El seno, y tiene esta figura que han visto alguna vez, seguro han visto,
todos, ¿no? Creo que todos están en cosas afines a la ingeniería, arquitectura o economía, no sé, la mayoría, casi todos. Entonces, esto han visto alguna vez. ¿De dónde sale eso? Pues de la definición, de lo que les he dicho, paso a pasito, este punto, paso a este punto. Y obtenemos esta figura que ya la han visto antes, ¿ya? Entonces, esta es la gráfica de la función y igual a seno de alfa, ¿ok? Donde mi eje vertical es y mi eje horizontal es alfa, en radianes, ¿no? ¿Qué podemos ver acá? Algunas cosas importantes es que para 0 tengo 0. Acá tengo que para 90 grados o pi medios tengo 1. Acá para un ángulo de pi tengo 0. Acá para un ángulo de 3 pi medios tengo menos 1. Y acá para un ángulo de 2 pi tengo que la distancia vertical es 0. Y de ahí se repite de nuevo, ¿ya? De manera secuencial. ¿Qué más quería decir acá? Paf, paf. Y podemos hacer lo mismo para el coseno, ¿ya? Para el coseno, ¿qué digo? ¿No? La misma idea. Tengo un ángulo alfa, una distancia alfa, y voy a tener que la proyección horizontal es el coseno, ¿no? Entonces, ese alfa, esta distancia en radianes, ya es con lo que se ha dicho es 0,8 más o menos, es esta distancia de acá, 0,8 más o menos es alfa, y necesito colocar esta distancia horizontal de manera vertical, ¿no? Porque cuando grafico, estoy graficando esta distancia vertical, ¿no? Entonces, para que sea vertical, pues acá me fabrico un espejo y lo proyecto y tengo ya esa distancia en vertical y esa lo coloco ahí, ¿no? Y hago lo mismo para otros ángulos, ¿no? Para este ángulo anterior que les he dicho, que está cerca de 90 grados, esos cerca de 90 grados es esta distancia en radianes, y digo, ¿y qué tengo como proyección? Fíjense, cuando yo proyecto esto en X, tengo apenas esta distancia pequeña. Esa distancia pequeña horizontal la pongo acá vertical, ¿ok? Y así procedo con ese efecto de espejo que les digo, esta distancia de acá, la reflejo para que se haga vertical, tomando en cuenta que esto es negativo, ojo, negativo, entonces hacia abajo, y así obtenemos la función gráfica del coseno, que es muy parecida a la del seno, pero podríamos decir que está como desfasada, ¿ya? El seno empezaba en 0. Acá vemos que el coseno para un ángulo de 0 es 1. Luego vemos que el coseno para un ángulo de pi medios es 0. Vemos que el coseno para un ángulo de pi es menos 1. Vemos que el coseno para un ángulo de 3 pi medios vuelve a ser 0. Y para un ángulo de 2 pi vuelve a ser 1. Y luego se repite de manera secuencial, ¿ya? Entonces de ahí vienen estas figuras de seno y coseno que ya han debido ver alguna vez. Viene de la definición. Todo viene del círculo unitario. Esto creo que es lo mismo. Déjenme ver un ratito. Que hay algo relevante que decir. Ya. Entonces, bueno, solo citar no es muy relevante. A veces no ahora, pero de seguro en el futuro van a analizar el crecimiento o decrecimiento de alguna variable. Ya sea estoy seguro que en cualquier carrera que estén, en el análisis de una situación va a estar, en esta situación, no sé, el income o, no sé, la fuerza, la velocidad, o la resistencia, ¿ok? ¿Crece o decrece? ¿No? Porque eso implica mucho en el contexto. Muchas veces queremos que algo crezca, muchas veces queremos que algo que decrezca. Entonces van a analizar ese tipo de características, ¿no? Entonces, acá podemos ver que esta función que estamos analizando, el coseno, de 0 a pi, hay
un decrecimiento. Luego, de pi a 2pi, hay un crecimiento. Y luego se repite. ¿Ya? Y podemos ver un comportamiento análogo para el seno, que seno de 0 a 2pi va a crecer y de menos 3pi medios a 5pi medios también va a crecer. Y desde pi medios hasta 3pi medios decrece y luego de 5pi medios hasta 3pi decrece. Aunque ya hemos cerrado el ciclo, ¿no? Sí, ahí hemos cerrado el ciclo. Luego cíclicamente. ¿Ya? Hagamos una pausa y volvemos con algunos problemas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ok, vamos entonces.